Muchísimas gracias a todos los que habéis participado con vuestros escritos en esta publicación. Doctor Fernando, no tengo palabras para agradeceros el trabajo que habéis hecho con tanta generosidad y con tanto cariño para nuestra tía. Fernando me dijo que quería escribir un libro. Me llamó para contarme su proyecto. Me dijo que quería que fuese algo que perdurase su personalidad. Textualmente yo tomé notas y él decía: el objetivo final es hacer algo para que perdure su personalidad. Y yo creo que puedes sentirte muy satisfecho, Fernando, porque realmente lo has conseguido. Esa personalidad infinita, como dices, el título muy bien escogido. Eso que era su casa de Ayala 73. Esa casa a la que mis abuelos llegaron a final de los años, a principios de los años 40, y donde ella se crió, y en la que encontramos tantos recuerdos y tantas cosas evocadoras de cómo era ella, ¿no? La casa de nuestra tía Coca, que es el nombre con el que la llamábamos en familia, nombre que se le puso nuestra hermana mayor cuando era pequeña, no era capaz de pronunciar el americano, y luego ya pues se quedó como nombre de todos los sobrinos. Cualquier persona que hubiera entrado en esa casa a vaciarla hubiera pensado que era la casa de alguien con un auténtico síndrome de Diógenes, porque para ella cualquier papel, cualquier pequeño objeto, cualquier cosa transmitía sensaciones, evocaba recuerdos y le inspiraba también ideas creativas, ¿no? Había muestras de su talento, de su creatividad, de su capacidad de trabajo y de su generosidad. Empezaré por su creatividad. Para nuestra tía, como decía, cualquier objeto servía para hacer una pequeña o gran obra de arte. 2 bolsas enormes de esas para guardar edredones, llenas de botes de yogur vacíos, limpios, por supuesto. Bueno, pues ella con esos botes de yogur los decoraba, los pintaba, los decoraba con papeles, les colgaba muñequitos y hacía unos móviles preciosos. Con esos botes de yogur, por ejemplo, también bien decorados, nos preparaba cada Nochevieja los frasquitos individuales para las uvas de Nochevieja, llenos de huesos de frutas. Y dices, bueno, pues ¿sabes para qué sirve? Bueno, pues ella con esos huesos los ponía en unos tableros de madera que les pintaba un fondo y hacía figuras, pues desde paisajes hasta, por ejemplo, un nacimiento, ¿no? La cara de la Virgen con una carita, pero además es que Encarna dibujaba muy bien. La Virgen, los pastores, todo, pues en las caritas eran con huesos de cereza y luego los cuerpos pues con huesos de ciruela, los árboles con huesos o los arbustos con huesos de melocotón. La casa era un nacimiento de fieltro que ella hizo, absolutamente todo de fieltro, las casitas de Belén, el portal de Belén, las figuras, el huerto, todo, las ovejitas, todo hecho de fieltro, pero con un primor impresionante, ¿no? La casa reflejaba también su sensibilidad hacia las personas que quería. Encontramos también, por ejemplo, poemas como, por ejemplo, uno a su perra Cucha, ¿no? A la muerte de Cucha, de la cual pues habla del amor hacia Cucha y termina diciendo amor sin fisuras, como la reflejaba también la pasión por la música y la enseñanza. Cuenta en una entrevista en la revista Melómana que le hizo Susana de Castro cómo se metió en la música a través de la mano de su padre, que la llevaba a los conciertos de la Orquesta Nacional en el Monumental. Bueno, pues ella guardaba todos los programas, no solamente de aquellos conciertos de cuando era niña, sino de todos los conciertos a los que había ido a lo largo de su vida. Eran cientos de programas de música. Pues escritos que reflejaban pues su visión de la vida, ¿no? Por ejemplo, aforismos como propios, como uno que decía, abro comillas, como todos yacen las ideas malogradas. Está claro que el como todos no era parte de su escala de valores. Otro aforismo encontrado también en esa misma carpeta. El pensamiento divergente es una antena de múltiple orientación. Pues invito a leer en el libro su propio testimonio sobre cómo son sus comienzos y cómo ella, desde sus inicios en el SEU, empieza a luchar
porque la enseñanza de la música en España tenga el lugar que merece, ¿no? Entonces, como delegada del CEU, por ejemplo, asistió a la reunión del claustro en el cual se daba lectura solemne al acta del examen de Cristóbal Hafter para ser catedrático de composición. Y entonces en el acta había un párrafo que decía, y cito textualmente lo que cuenta Encarna en el libro, abro comillas: aunque los ejercicios realizados por el opositor no han sido tan correctos como cabría esperar, teniendo en cuenta su juventud y su buena voluntad. Entonces, bueno, pues ella se puso furiosa que como docente se podía argumentar la juventud y la buena voluntad para dar clases y bueno, pues siendo, a pesar de ser una joven alumna, pues convocó como delegada del CEU una reunión del claustro, escribió al ministro de Educación, en fin, que era muy echada para adelante ya desde muy joven. Por supuesto había ejemplares de La Matraca, esa revista en la cual escribía Víctor Pliego. Saben los que vivieron aquella época, fue una época muy difícil, muy convulsa, en la cual pues había grupos grupos enormes a los que era muy difícil atender, y ella, al asumir la dirección del conservatorio, decidió poner en vigor una norma de un decreto de 1966 que en Madrid permanecía sin aplicación y que exigía que se hubiesen cursado y aprobado todas las materias de un nivel antes de matricularse en el siguiente. Aquello causó un verdadero estupor, escándalo, una cosa que hoy día nos puede parecer muy obvia. En aquel momento es verdad que en España pues era una época de mucha reivindicación a todos los niveles. Ella no dimitió por la presión de los padres, que fue tremenda. La asociación de padres le hizo una presión impresionante desde el minuto 1 de su toma de posesión. Vamos, nada más tomar posesión, lo primero que hicieron los padres fue pedirle la dimisión. Entonces, bueno, hubo un encierro de padres en el conservatorio de varios días, con la policía, con pancartas en los balcones, un despliegue mediático enorme. Pero Encarna no era una persona que se dejase amedrentar. Incluso le hicieron un scratch en una ocasión, que ya salió desde el conservatorio, que entonces estaba en ópera, hasta el Ministerio de Educación, andando por la calle, y entonces llevaba detrás una corte de manifestantes, gritándole, insultándola, con una pancarta, persiguiéndola por la calle. Lo que hoy conocemos como un scratch, ella ya lo había vivido. Y hay personas que conocieron esa época y desde luego la conocen mejor que yo. Yo me permito comentarla a través de lo encontrado en su casa. Como tenía esa dignidad, ella era capaz de aguantar eso sin hacer el menor aspaviento y con ese porte y con esa elegancia que todos le hemos conocido. Los papeles de su casa no fue esa presión de los padres el motivo de su dimisión, sino entre los papeles había una carta del 5 de noviembre de 1986 dirigida a Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces secretario general de Educación, en la cual daba un plazo de 15 días para solicitar el desarrollo de la LODE. Y la carta, el párrafo, leo un párrafo en cuestión, abro comillas, que dice: el día 20 celebraremos un claustro en el que, si el desarrollo de la LODE no se ha producido, cesaremos nuestras funciones dejando la casa a cargo del profesorado decano en cada una de las categorías, catedráticos especiales y auxiliares. Y como Encarna no era una persona de amenazas al tuntún, sino una mujer de palabra, cumplió lo dicho a Rubalcaba en su carta. El día 20 de noviembre de 1986, ante la inacción del Ministerio, presentó su dimisión. Enorme de suscripciones a revistas nacionales e internacionales que muestran su continua actividad y su gran laboriosidad. Colegas en todo el mundo. Destaca, por ejemplo, un intercambio bastante notorio con el compositor canadiense y pedagogo musical y mentalista Raymond Murray Schafer, ¿no?, con el que coincidió en algún congreso y después sostuvieron una relación epistolar de intercambio de material que se refleja en numerosas cartas. También su curiosidad infinita, sus inquietudes culturales e intelectuales,
como por ejemplo que en su jubilación se apuntara a la Universidad Carlos III, donde asistía a cursos de filosofía y de literatura. El título de este libro no puede ser más elocuente, La mirada infinita, porque la mirada de Encarna era así, infinita. Absolutamente nada le era ajeno. Todo le interesaba y todo se implicaba con esa pasión y con ese entusiasmo. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias, Víctor. Y a todos los que habéis participado para que este libro sea una realidad. Vivimos mientras nos recuerdan los que nos han conocido, pero este libro contribuye a que las futuras generaciones conozcan también la figura de Encarna. Gracias al Conservatorio y gracias a todos. Hoy tenerla presente aquí de una manera u otra, porque aunque vaya a permanecer en la memoria, en el recuerdo de todos aquellos que la conocimos, bueno, pues era una manera al mismo tiempo de aprovecharnos, entre comillas, de otra faceta suya, que era la de compositora. Ella compuso infinidad de obras dedicadas a la didáctica, pero también hizo obras dedicadas al piano, y ahí eran 2 valses que ella compuso. Entonces, me apetecía que estuviese aquí. Dar las gracias a los implicados, en primer lugar al Conservatorio Superior por acoger este acto y por permitir que en el libro aparezca el logo, la representación del conservatorio. Por otra parte, las instituciones no son un logo, son personas. Quiero muy especialmente darle las gracias a Víctor, que ha hecho todas las gestiones realizadas y por realizar en cuanto a maquetación. Toda la maquetación es suya, lo he estado mareando todo el verano, él estaba por ahí tomando el sol, yo estaba pasando calor y nos estábamos ahí cruzando cuestiones como digo, de maquetación, al margen de que él tiene una colaboración ahí también, y por supuesto las relaciones con el conservatorio. Las gracias a todos ustedes, ya no solamente por haber atendido a la convocatoria, sino porque de alguna manera están contribuyendo a rendir homenaje a Encarnita, que bueno, así la empecé a llamar el día que la conocí, hace también 40 años. Era el momento de hacer ese libro, dado que no podía ya contar, porque yo la fuente principal que quería de información era ella. No empezar a contar el currículum, que está bien, no empezar a contar, sino profundizar sobre todo en una mente tremendamente lúcida como era la de Encarnita. Pero llegó un momento en el que pensé, bueno, ¿y si en vez de hacer ese proyecto que me puede llevar mucho tiempo, que además la familia se había encontrado con el tema de tener que organizar todo ese material, en aquel momento también bombardeé un montón de veces a María José, y si abro el abanico y ofrezco a todo el que quiera colaborar que lo haga? Y afortunadamente esa convocatoria tuvo éxito y aproximadamente somos unas 30 las personas que estamos ahí. Personas de todo tipo, antiguos alumnos, antiguos compañeros, amigos, familiares, los dos. Uno es el de Elías, un amigo suyo, un amigo de la última etapa de su vida, que no tiene nada que ver con la música, que no tiene nada que ver con el conservatorio, que no tienen, y descubrió la personalidad de Encarnita. Suscribo total y absolutamente. Además es un artículo que emociona. Y otro en el polo radicalmente opuesto, otro de Antonio Narejos o Álvaro Zaldívar, buenísimos amigos míos,
también colaboran. Afortunadamente conseguí que hubiese una colección de gente comprometida y sobre todo que quería Encarna. Yo con ella, el trato que tuve en los últimos tiempos, en los últimos años, sin llegar nunca a meternos, ni yo en su casa ni ella en la mía, era tremendamente estrecho. Yo hablaba muchísimo con ella, teníamos mucho contacto. A lo largo de mi vida ha habido muchos pasos importantes donde ha estado Encarna al lado, y ahora intentaré, si me acuerdo, si hay tiempo, si procede hacerlo. Pero Encarna fue una persona que cuando estuvo como directora, pues yo he sido director y fui director por Encarna. No que me hiciera a mí ella un favor, luego lo contaré con María José, que no se lo he contado, sino por hacerle yo a ella un favor entre comillas. Lope de Arenosa desde dos vertientes totalmente distintas. La mayor parte de mi formación musical, como profesora de solfeo y teoría de la música, fue fuera de Madrid. Entonces yo aquí en Madrid vine a hacer alguna asignatura, en concreto la pedagogía especializada del solfeo que impartía ella. Fue una época, un tiempo difícil, tanto para ella como para mí. Ella porque fue un periodo en que le tocó ser directora de este Real Conservatorio y ya se ha comentado un poco que fue en momentos complicados. Y para mí porque yo venía desde Salamanca a estudiar, iba y venía, y los desplazamientos y los transportes de los años 80 pues realmente no eran los de ahora. Lope de Arenosa fue a través de sus publicaciones. Sus libros didácticos que bueno, yo creo que se pueden resumir, tienen muchas publicaciones, pero yo destacaría siempre uno de ellos, que es El ritmo y lectura, que fue este libro que se hizo el trabajo, el TFG de una alumna de aquí del centro, y en ese TFG se incluye una entrevista a Encarna, que le hizo en su casa, la verdad que muy, muy interesante. Materiales que, bueno, como profesora de solfeo, ahora de lenguaje musical, pues yo he utilizado en muchísimas ocasiones y durante muchísimos cursos. Necesitaba de una revisión y de una reflexión profunda. Necesitaba de una actualización metodológica. Con esto no queremos decir que todo lo que se había trabajado, todas las personas o los profesores que habían trabajado hasta ese momento no realizasen un trabajo excelente, ¿no? Sino simplemente que todo ese trabajo nos condujo hacia un camino que propició que se pudiera hacer esa reflexión y se pudiera hacer esa renovación metodológica. La Encarnación Lope de Arenosa fue una pieza clave y fundamental porque ella consiguió reescribir la metodología de la enseñanza del ritmo y de la lectura, la relación con la entonación y su didáctica, el papel de la audición y su forma de trabajarlo, etc. Ustedes se dan cuenta, nombro más la palabra solfeo que la de lenguaje musical. Realmente es lo mismo. Los nombres no modifican un área de conocimiento ni su didáctica. Lo modifican sus planteamientos metodológicos, sus materiales didácticos, la actualización de sus actividades y sus recursos. Encarna lo tenía muy claro. El solfeo es el idioma de la música. Si no hablas un idioma, no entiendes su cultura, ni sus sensibilidades, ni su estética. No puedes desarrollar otras áreas y avanzar en ellas, como la enseñanza instrumental, la estética, la historia de la música de cámara, la crítica musical y un montón de áreas que vienen asociadas a lo que globalmente llamamos música. Hemos tenido que defender que este idioma no está reñido con la enseñanza musical, no está reñido con la divulgación musical, ni con el disfrute y el desarrollo cultural de los pueblos. Al contrario, los engrandece, les ayuda a evolucionar y a crecer. Hoy nos hemos reunido aquí alumnos, familia, amigos y compañeros para presentar este libro, que no es otra cosa que una recopilación en un mismo documento de recuerdos, experiencias y reconocimientos en torno a la figura de doña Encarna Lope de Arenosa. Por eso esto no es un final, al contrario, es un principio. El principio de sus enseñanzas, de su forma de ver el solfeo y su didáctica, de la importancia que tiene para la música y su desarrollo que un aspirante a músico reciba en sus primeros años una formación solfística de calidad. Todos los que nos interesamos por el lenguaje musical y su didáctica seguiremos adelante recogiendo el legado de nuestros maestros, recogiendo el legado de doña Encarnación López de Arenosa.